Hola, esta es una sesión, este es un video para revisar alguna solución posible al ejercicio 3 de la primera prueba de programación avanzada del semestre 2023-1. Así que lo que vamos a hacer primero es revisar cuál era el ejercicio. Y el ejercicio es este, no se los voy a leer porque pueden pausar el video para revisarlo bien, pero al final se trata de generar la estructura de una serie de habitaciones que están conectadas por el norte, sur, este, oeste con otras habitaciones, y en esas habitaciones suceden cosas. Así que pueden leer lo que está ahí, pueden pausarlo, y el resto del problema dice así. Toda esta información viene en un archivo, el archivo está estructurado como aparece acá, y uno de los primeros desafíos de este problema es leer el archivo, porque el archivo está pensado de forma de verificar de que las personas de la asignatura no se aprendieron la lectura de archivo de memoria. No es siempre un ciclo while leyendo un archivo, sino que en este caso puede ser diferente. En este caso particular hay 11 líneas en el archivo que representan el hecho de que hay 11 órdenes que nos indican cómo está estructurado el calabozo. Después hay ciertas líneas que vienen así en ese orden, son mandatorias, y después hay una serie indeterminada de líneas que nos indican una serie de recorridos dentro del calabozo que hay que verificar. Así que ese es el primer desafío. Y el segundo desafío es idear una forma usando orientación al objeto que nos permita resolver el problema. Este problema se puede resolver de otras maneras. De hecho, se puede resolver sin objetos. De hecho, se puede resolver usando una cosa que se llama una matriz de adyacencia, que es básicamente una matriz donde dice qué habitaciones están adyacentes con otras, y se puede resolver de esa forma, pero en este caso particular vamos a usar orientación a objeto, vamos a usar objetos y todas esas cosas para resolver el problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar exactamente qué necesitamos para resolver el problema. Cómo nosotros vamos a estructurar el código para poder registrar la información que tenemos que registrar acá. Así que hay que dedicarle unos minutos para poder imaginarnos cómo van a ser los objetos que nosotros vamos a crear. Entonces, podríamos imaginarnos una primera estructura y para eso dibujemos un poco. ¿Dónde vamos a guardar la información? De partida, lo más fácil sería imaginarnos que vamos a tener habitaciones. Llamemos las habitaciones dentro del calabozo. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que registrar es el hecho de que uno teniendo una habitación, uno puede moverse ahí, norte, sur, este, oeste, las 4 direcciones cardinales. Así que uno podría imaginar que esta habitación está conectada, potencialmente conectada a otras mismas habitaciones, me refiero a otras mismas que son del mismo tipo, en las 4 direcciones cardinales. Así que esta habitación podría estar conectada hacia el este con otra habitación, hacia el oeste hacia el sur con otra habitación, etcétera, etcétera. Y a la vez cada una de esas puede estar conectada con otras habitaciones. Potencialmente, por ejemplo, esta habitación que está acá podría no estar conectada al norte-sur, pero podría estar conectada al este. Ahora, ¿qué significa que no esté conectada? Significa que básicamente ese objeto va a tener 4 referencias y de vez en cuando va a suceder que esa referencia apunta a null. Y eso va a significar que no hay una habitación conectada en esa dirección. Y en este caso, por ejemplo, esta podría ser una habitación terminal. Por lo tanto, no tiene conexión en ningún lado. Ahora, un detalle importante es que, como dice en el texto, cuando una habitación está conectada en una dirección con otra habitación, esa otra habitación está conectada con la primera en la dirección eh, contraria. Por ejemplo, si la A1 está conectada al norte con la A2, entonces la A2 está conectada al sur con la A1. Esto es caminar, básicamente. Esto es lo mismo que se hacía en los moods. Uno desde una habitación camina hacia otra habitación y si desde la otra habitación uno camina en la dirección contraria, uno llega a la habitación original. Así que uno debería pensar que si la habitación A está conectada con la habitación X al este, la habitación X está conectada al oeste con la habitación A. Y eso sucede en todos los casos, norte-sur, este-oeste, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, nosotros para que esto funcione necesitamos que
nuestra habitación tenga referencias. 4 referencias en las 4 direcciones. Y si esa referencia es null, significa que esa habitación no está conectada en esa dirección con nadie. Y con eso nosotros podemos armar la estructura, pero hay que leer el archivo. Ahora, una vez que nosotros tengamos la estructura armada, tenemos que pensar cómo guardar el resto de la información. Por ejemplo, la entrada. Aquí está marcada cuál es la habitación que va a ser la entrada. Por otro lado, hay que marcar cuáles son las salidas. Hay que marcar cuáles son las habitaciones que van a tener dragones y cuáles son las que van a tener oro. Pero por mientras, para no alargarnos tanto, vamos a crear inmediatamente una clase que se va a llamar prueba 1 2023 1. Vamos a ponerlo al revés esto. Vamos a decir problema, este es el problema 3. Vamos a decirle que genere el main. No es válido. Porque empieza con número. Okay. Aquí estamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Leamos el archivo. Una buena idea siempre es hacer la estructura, hacer la lógica de lectura del archivo, porque el archivo, como les decía recién, no es tan simple, no es simplemente hacer un while. O sea, por ejemplo, si yo creo un file con el archivo, que se llama mod.txt, y creo un escáner para leerlo. Esta cosa hay que importarla y seguramente me va a decir que puede lanzar una excepción. Ok. Y hay que cerrar en algún momento el escáner. ¿Cómo leo el archivo? Seguramente las personas que se lo aprendieron de memoria va a decir has next line. Y va a tratar de leer la línea. Ok. Y obviamente se van a sorprender cuando eso no les funcione, porque esto lo que va a hacer es leer línea a línea todo el archivo, pero cómo nosotros podemos diferenciar el hecho de que tenemos esa estructura. De hecho, en la primera línea del archivo tenemos un número. Y ese número nos dice cuántas líneas con estructura del mood existen. No digo que no se pueda hacer funcionar. Se puede hacer funcionar de esta forma. De hecho, para que eso funcione, uno tiene que darse cuenta de que cuando uno está leyendo el archivo con ese while, uno puede pasar por varios estados. Uno puede pasar por el estado, estoy leyendo estructura del mood. Estoy leyendo la línea de la entrada. Estoy leyendo la salida. El dragón, el oro, etc. Se puede hacer funcionar. Pero es más fácil sabiendo que, por ejemplo, acá dice 11 y que por lo tanto son 11 líneas que vienen más abajo, leer el 11. Leamos el 11. Ahí está la línea. Y para hacernos la vida más fácil, vamos a inmediatamente a cambiarlo, a parsearlo a número entero. Y como sabemos que acabamos de leer una línea, así que podemos leer las siguientes num líneas. Y no necesitamos preguntar si el archivo tiene una línea, solamente tenemos que leerla. El archivo nos está diciendo, vienen 11 líneas en este caso. Ya. ¿Y qué tiene cada línea? Cuando estemos acá dentro del for, vamos a estar leyendo esas líneas que están ahí. Va a leer 11 líneas, así que 11 líneas va a leer y va a leer cada una de ellas, así que sabemos que cada una de esas líneas tiene esta estructura, algo, espacio, algo, espacio, algo, separados por espacios. Y típico línea.split con eso. Origen es igual a parte 0, string dirección, vamos a ponerle dir nomás, y string destino partes reproducción 2, 0, 1, 2. Ok. Ahí tenemos origen, dirección, destino, que es lo que está acá. A1 es origen, el n, dirección, A2, destino. Así que necesitamos de alguna forma registrar que esas dos cosas están relacionadas. Todavía no podemos hacer nada, simplemente esto nos va a leer el archivo.
Después, ¿qué hay que hacer? Después va a decir entrada. Así que leemos la línea. Vemos la línea, la separamos por partes. Podemos hacerlo de otra forma, pero... Y en este caso nos interesa el elemento que está en la posición 0, el elemento que está en la posición 1. Después vamos a leer salidas. Estas salidas. Y en esta variable partes van a estar todas estas cosas. Va a decir salida, Así que no nos interesa la palabra salidas. Nos interesan los elementos que están de ahí hasta el fondo. Así que no nos interesa el índice 0, nos interesa el índice del 1 hacia adelante. Entonces, esto es salida. ¿Qué vamos a hacer con eso? Todavía no sabemos. Ya, estamos en salidas. Dragón. Dragón es básicamente lo mismo, así que leemos la línea, la dividimos. De nuevo, solamente nos interesan de la posición 0, de la posición 1 hacia adelante. Habitación. Ahí va a haber un dragón. Acá hay un dragón. Y aquí vamos a poner en esta habitación es una salida. Ya, vamos de los dragones. Oro. Oro es básicamente lo mismo que el dragón. Así que, habitación, acá hay oro. Y después vienen las líneas con los recorridos. Y no sabemos cuántas son. Así que aquí recién vamos a preguntar o vamos a hacer nuestro ciclo de lectura, que simplemente lo que hace es leer hasta el final. Y cada una de estas líneas va a ser cada uno de los recorridos. Y ese sería nuestro programa hasta ahora, que lo único que hace es leer el archivo y lo lee correctamente, espero. Ahora, ¿qué hacemos con cada una de estas cosas? Hay que empezar por el principio, hay que empezar a armar la estructura del calabozo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Con mucho cuidado, básicamente. Lo importante acá es que cuando uno va a armar el calabozo, cuando yo estoy leyendo esa cosa con esa cosa, ya dijimos recién que lo que tenemos que hacer es, o sea, ya sabemos a priori que vamos a tener una clase que se llame habitación, o como quieran llamarle, y hay que instanciarla. Y esta cosa va a representar el origen. Y también necesitamos otra instancia que represente el destino. Y tenemos que hacer que conversen entre ellas, que se relacionen. Eso es lo que tenemos que hacer. Veamos una primera aproximación. De hecho, acá arriba voy a crear, no la voy a crear archivos distintos, sino que las voy a crear acá arriba. Voy a ponerle room para no escribir tanto. Ya. Room A es igual a new room. Room B es igual a new room. Ok. Uno podría decir, estoy bien. He creado las dos habitaciones. He creado la A y he creado la habitación B. Ahora, me faltan cosas. Por supuesto que me faltan cosas. De hecho, estoy contradiciendo lo mismo que dije acá. Una habitación debería tener referencias a las 4 habitaciones que están al... Esa sería como la forma más orientada al objeto de hacerlo. Pueden haber otras alternativas que no son tan orientadas a objetos, pero por ahora vamos a hacerlo de esta manera, en el sentido de que cada habitación sabe cuáles son las habitaciones que sus vecinas, sus 4 vecinas. Ahora, ¿cómo hacemos eso acá? Así. Norte, sur, este, oeste. Entonces, cada habitación va a tener una referencia a otras habitaciones que están en las 4 direcciones.
No es que una habitación adentro tenga las... No, son referencias. Los objetos existen con independencia uno de otros y lo que hacen es referenciarse, apuntarse. Ahora, ¿cómo hacemos que aquí abajo, desde la habitación A, yendo en la dirección dir, apunte a destino? Eso es lo que necesito hacer. Necesito que en la dirección dir, desde A, se llegue a B. Eso es lo que necesito. Yo no puedo hacer algo así como... Recuerden que dir es un string. El string dice adentro NSE. Pero necesito de alguna forma a través de eso referenciar a los atributos norte, sur, este, oeste de room. Pero además hay una cosa muy importante que no tenemos que perder de vista. Cuando yo estoy leyendo el archivo, y acá dice, por ejemplo, A1, A2, estoy haciendo una relación entre un objeto y el otro. Pero después, cuando en la siguiente línea dice A2, A5, ese A2 es el mismo A2 que nosotros manipulamos recién. Es el mismo. ¿Por qué? Porque después cuando leo esta línea, necesito a ese A2 que recién manipulamos, necesitamos decir que ese A2 está relacionado con ese y que el otro está relacionado con el A2 que teníamos recién. No puedo unilateralmente ir creando objetos cada vez que lea una nueva línea del archivo, porque eso no va a resultar. Básicamente no son habitaciones nuevas. Si acá dice A2 es porque es la misma A2 que está ahí abajo. Si dice A5 es por la misma A5. Por ejemplo, aquí el A2 está referenciado 1, 2, 3, 4 veces. Así que ese A2 lo más seguro es que tiene habitación en todas las direcciones. Si en cada iteración de este ciclo de lectura estoy creando unilateralmente las habitaciones, no me va a resultar. Sería interesante que lo pensaran bien, ¿por qué no va a resultar? Pausen y después vuelvan. Bueno, el tema es que lo primero que vamos a hacer acá es ir guardando las habitaciones, hacer el sistema, el método, para poder justamente ir guardando las habitaciones y si yo veo una habitación, un código de habitación, poder determinar si esa habitación la he visto antes o no y tengo que crearla. Así que vamos a tratar de hacer eso aquí adentro. ¿Cómo? Vamos a borrar esto, que es incorrecto. Y lo que vamos a tratar de hacer es hacer algo así. Algo así. Vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a ponerle room 1. Buscar room. Con el nombre. Ya. Es una pequeña primera aproximación. Pero el problema es con esto es dónde lo va a buscar. Estoy diciéndole a algo, a alguien, una función que voy a crear después, que me busque la room, la habitación con ese origen, con ese código. Pero eso, ¿dónde lo va a buscar? ¿Dónde la va a buscar? Y para eso tenemos que pensar o imaginarnos que para que todo esto funcione, tenemos que tener guardadas de alguna forma todas las habitaciones que nosotros hemos creado. Y lo más fácil, la forma más sencilla de hacer esto es crear en algún lado un arreglo donde nosotros vamos metiendo las habitaciones a medida que las vamos creando. Y eso nos sirve para que después cuando leemos un código de habitación podamos determinar si ese código de habitación lo vimos con anterioridad o es algo nuevo que tenemos que crear y también dejar guardado en el arreglo. Así que, ¿dónde vamos a buscar esto? Lo que podríamos hacer es crear acá arriba. Vamos a ponerle rooms. Para no escribir tanto, para no escribir habitaciones. Vamos a poner rooms. Vamos a decir que van a haber 100 habitaciones. De hecho, el problema parece que dice que habían 50, así que ya.
Entonces aquí le vamos a decir, búscame la room que ando buscando con ese código aquí en el listado de rooms. Ok. Ahora, ¿qué puede pasar? Voy a escribir esta función de forma de que o me retorna la habitación que yo ando buscando o me retorna null si es que no la encuentra. Ese es el contrato de esa es la regla de funcionamiento de esto. Ahora, si encuentra la habitación, perfecto, no hay ningún problema, podemos continuar. Pero si esa habitación no existe, algo tenemos que hacer. Y ese algo es crear la room y agregarla al listado de las rooms. Eso es con la room 1 y con la room 2 deberíamos hacer lo mismo. Pareciera que está bien, bueno, tenemos que completar las funciones que están ahí, obviamente. Pero hay algo que debería molestarles. Y pausen el video si es que quieren adivinarlo. Lo que debería molestarles es cómo va a funcionar esto. Buscar room. Porque lo que va a hacer el buscar room es buscar en este listado, en este vector de habitaciones, buscar aquella que tenga ese destino. Pero ¿cómo voy a saber si estoy en la room correcta? Si es que nunca he guardado, o mejor dicho, cada room nueva que yo creo no sabe cuál es su código. No sabe cuál es su código. Porque estoy creando todas las rooms, todas las habitaciones vacías. Es una instancia, correcto, ahí está, pero no tiene nada dentro. ¿Cómo después, cuando esté buscando la habitación, cómo voy a saber que estoy en la habitación que ando buscando? El objeto, las instancias de habitación tienen que saber cuál es su código para que todo esto funcione. Si no, no va a funcionar. Obviamente eso significa que tengo que crear el constructor correcto y a eso le vamos a poner id número código. Y esa cosa la vamos a asignar a un campo. Bien. Ya. Entonces yo creo que estamos en condiciones de buscar el room y de agregar el room. Así que vamos a crear este método. Y ya está. Código. Rooms. Ahora, fíjense que estamos haciendo esto un poquito diferente a lo normal. Lo normal es que nosotros siempre acompañando a un vector vamos a tener una variable que nos dice hasta dónde hemos ocupado del vector. En este caso, lo que vamos a hacer es aprovecharnos un poco del hecho de que sabemos que vamos a tener el vector y va a estar lleno hasta cierto lugar y de ahí para adelante van a ser nulls. Podemos aprovecharnos de ese hecho. El código no va a ser lo más eficiente del mundo, pero puede funcionar. Y para hacer esto, lo mejor que podríamos hacer es usar un ciclo while. While rooms en la posición i sea distinto de null, algo. Ahora que sí, y es un entero que parte en 0. ¿Y qué va a hacer acá adentro? Preguntarle al room en particular código equals el código que ando buscando. Si es así, retorno el rooms de la posición i. Si no, retorno null. ¿Qué significa eso? Voy a iterar sobre todo el vector hasta que encuentre un null. Acuérdense, habitación, 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 null. Puros null. Entonces voy a iterar sobre... Y en el momento que encuentro un null significa que ya no hay nada más después de esa posición, así que podemos dejar de iterar. Y en ese caso, si es que hemos dejado de iterar porque encontramos un null, significa que la habitación ya no va a estar. Así que podemos retornar null para señalizarle a la otra parte del código de que no hemos encontrado la habitación. Ahora, si es que estamos revisando habitaciones que sí existen, que no son null, a cada habitación le preguntamos cuál es su código. Y si ese código es igual al que yo ando buscando, entonces retornamos la habitación que está en la posición tanto. ¿Para qué? Para avisarle al que nos llamó de que ahí está la habitación que tiene ese código.
necesitamos agregar este método y código. Bien. Vamos a escribirlo así para ahorrar espacio. Y ahí estamos. ¿Ok? Pausen el video si es que no están entendiendo esta parte y ruteenlo hasta que se den cuenta que es posible que funcione. Entonces estamos aquí. Buscar room. Agregar room. Este va a ser complicado. No, o sea, no me refiero a ser imposible, pero como no tenemos una variable que nos diga la posición exacta donde tenemos que poner la habitación nueva, tenemos que buscar esa posición. Y para hacer eso, podemos aprovecharnos de este código que acabamos de escribir, que lo que hace es buscar cuando llegamos al null. Ese código va a iterar, 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 y mientras sea distinto de null va a seguir avanzando, pero en el momento en que sea null va a salir del while. ¿Y cuál es la gracia de esto? Cuando salga del while, esa variable i va a estar justo en la casilla que dice null. Así que en ese lugar vamos a guardar la referencia. Estamos guardando la referencia, no estamos metiendo el objeto adentro, estamos guardando la referencia a la habitación nueva que nosotros queremos agregar. Si es que tienen duda de eso, pausenlo, dibújenlo. Hacer dibujos es muy bueno. Ok, entonces tenemos este ciclo que lo que hace es asegurarse de que a partir del origen y destino que estamos leyendo del archivo, recuperamos las habitaciones correctas para poder hacer la operación que queremos hacer. Pues ahí no hacemos ninguna operación. Y lo que hace es asegurarse de que si es que una habitación que ya hemos visto antes, retorna la referencia al objeto anterior. Eso es lo que hace. Pero nos falta poder decirle, oye, room 1 a la dirección tanto está la room 2. Y al revés, room 2 en la dirección opuesta está la room 1. ¿Y cómo hacemos eso? Pausen el video, piensen. Pero ¿cómo lo haría? ¿Cómo podríamos hacerlo? Hay varias formas. Y vamos a hacer la forma más simple. Vamos a poner todo el código acá para que vean lo malo que es. De hecho, podríamos hacer lo siguiente. If dir.equals norte else. Pueden hacer un switch también. Este o este. ¿Ya? Entonces, dirección. De acuerdo al espíritu, de acuerdo al espíritu del archivo, esa dirección es tomando como origen el A1. Al norte de la 1 está el A2. En la dirección, a partir de origen, en esa dirección está destino. Así que si la dirección dice norte, significa que origen, set norte, perdón, room 2, room 1. Si es sur, entonces sur, perdón, room 1, set sur, room 2. Si es este, set este. Si es oeste, la dirección es con referencia a la room 1. Pero fíjense lo que podemos hacer aquí también. Si decimos que al norte de la room 1 está la room 2, entonces podemos decir que al sur de la room 2 está la room 1. Si decimos que al sur de la room 1 está la room 2, al norte de la room 2 está la room 1. Y lo mismo con el resto de las alternativas. Obviamente tenemos que implementar todas estas cosas que están ahí. Vamos a hacer así para que quede más compacto. Así que tenemos que crear todas esas sur, norte, este, oeste. Aquí está. Vecina le vamos a poner acá.
para que no crean que siempre es la room 1. Este sur, norte, sur, este, oeste, por lo tanto esto sería dis.norte es igual a vecina, dis.sur es igual a vecina, dis.este es igual a vecina, y dis.oeste es igual a vecina. Esto sirve solamente para poder indicarle a una instancia en particular cuáles son las referencias hacia sus vecinas. Nada más. Ahora, acuérdense, recuerden, de que cuando las cosas están así, cuando nosotros tenemos objetos, bueno, clases que tienen atributos y se instancian esas cosas, se instancia una instancia de room, los atributos por defecto adquieren su valor por defecto. Así que estas cosas van a ser null por defecto. Y en el constructor, fíjense que lo único que se está manipulando es código, así que el resto de los atributos van a tener valores null. Entonces, con eso ya tenemos la parte de la lectura de la estructura, la tenemos lista. Y de hecho, tenemos aquí el listado de todas las rooms, por decirlo así. Pero esa es la mitad del problema, o de hecho, un tercio del problema. El resto del problema es hacer lo que está acá. Entrada. ¿Qué hacemos con la entrada? La entrada es simplemente una habitación especial que es la entrada del calabozo, y como dice en el texto por ahí, cuando un usuario entra al calabozo, se materializa en la entrada. Así que nos corresponde o nos conviene poder referenciar bien, y podríamos reutilizar algunas de las cosas que están acá. Y a este le ponemos, por ejemplo, código de entrada. Y acá le ponemos entrada. Así que ya tenemos una referencia a la entrada. Fácil. Ya. ¿Qué hacemos con esto? Aquí estamos con las salidas. Estamos leyendo el archivo, la parte de acá. Tenemos muchas salidas. Podríamos poner aquí código de salida. Y aquí tenemos una salida. Ya, pero aquí tenemos que pensar, ¿qué hacemos con esto? Porque ahí tenemos una salida. O sea, significa literalmente que cuando tengamos el calabozo, bueno, va a decir, ¿saben qué? Esta es una salida. Ok, pero ¿qué hacemos con ello? Sabemos que esa va a ser una salida, sabemos que dentro de este ciclo, esta variable salida va a ir apuntando a las diferentes instancias de room, de habitación, que son salidas. Pero ¿qué hacemos con ellas? En algún lado tenemos que registrar el hecho de que ese nodo, que esa habitación es una salida, o que, por ejemplo, ese otro nodo también es una salida. Tenemos que registrarlo de alguna forma. Y la forma más fácil, hay otras maneras, pero la forma más fácil y la que nos va a ser más útil después es que en la instancia misma esté guardado el hecho de que esto es una salida. Fíjense, esas dos instancias tienen una X ahí y eso indica que es una salida. Las otras no tienen esa marca, por lo tanto no son salida. Ahora, ¿cómo se traduce eso? Podemos decir, por ejemplo, salida.set salida. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que vamos a crear una operación acá que lo que va a hacer es marcar un atributo de forma que después cada habitación sepa por ella misma, por ella sola, si es que es salida o no es salida. Después vamos a poner un getter de ese atributo para después poder usarlo. Pero cada room, cada habitación va a saber si es salida. Y lo mismo vamos a saber si es que tiene dragón o tiene oro. Vamos a tratarlo de la misma manera. Y para tiene dragón vamos a crear el getter y el setter. Y el tiene oro vamos a crear el getter y el setter correspondiente. Habitación, vamos aquí en dragón, la habitación, vamos a ponerle room acá, vamos a ponerle room,
set tiene dragón. Vamos a arreglar eso. Y habitación, acá hay oro. Set tiene oro. Set tiene oro, va a ser true. Y él tiene dragón, también va a ser true. Ya, entonces, tenemos la parte donde leemos las salidas. Tenemos la parte donde leemos la entrada, es una entrada. Las salidas. Recorremos la salida, buscamos la habitación y a cada una de esas habitaciones le ponemos la marca. Es salida. O puede que tenga un dragón. O puede que tenga oro. Por lo tanto, las distintas habitaciones van a tener distintas marcas, dependiendo si son salidas, si tienen dragón o tienen oro. Esa es la forma más fácil de hacerlo. La otra forma que también podría ser posible es guardar esta información en otro lado. Por ejemplo, guardarlo en un vector, por ejemplo. Uno podría tener el vector con las salidas. Y que este vector referencie a aquellas instancias de habitación que son salidas. Y lo mismo con los dragones. Y lo mismo con los oros. Podría ser, no está malo, un poquito más trabajoso porque después, acuérdense, en algún momento tenemos que revisar esta lista de recorridos e ir preguntando si es que la habitación actual en la que estamos tiene o no tiene oro, si es que tiene un dragón, si es que es salida. Y cada una de esas operaciones involucraría recorrer el vector para ver si la instancia donde estamos parados actualmente está dentro del arreglo. Entonces, como no es difícil, no es muy ineficiente, pero es más trabajoso. Tal vez es más eficiente y más directo para nosotros en la misma instancia guardar esa información, que es como lo estamos haciendo acá. Ok. Hasta ahí tenemos la estructura del calabozo. Leímos la estructura, asociamos todas las cosas, tenemos de hecho un vector donde está guardado todo. Ahora nos corresponde recorrerlo. ¿Y qué hacemos con ello? Bueno, no quiero seguir escribiendo más código acá adentro, así que lo que voy a hacer es mandar esto a una función. Y lo que voy a hacer es guiarme un poco por lo que dice acá el texto, el ejemplo. El ejemplo tiene que ir escribiendo cosas a medida que va avanzando. Tiene que decir si es que llegué a una habitación con oro, si es que la habitación es salida, si es que estoy llegando a una situación donde no puedo seguir avanzando. Por ejemplo, si una habitación tiene solamente salida hacia el sur, pero me está pidiendo ir al norte, eso no es válido. ¿Ya? Puede que una habitación tenga oro, pero también tenga un dragón. Y en ese caso, el personaje muere. Pero fíjense que para que eso funcione, lo único que se necesita es la referencia a la entrada al calabozo y la lista de pasos. No necesito nada más. Así que para hacer eso, lo único que voy a hacer es decir recorre, entrada, línea. La entrada es la entrada al calabozo que está definida acá. La línea es la secuencia de operaciones. De hecho, tal vez podríamos al tiro dividirla y pasarle las partes acá. Un lindo vector con cada una de las direcciones que nosotros tenemos que seguir. Y el recorre es una función, bueno, un procedimiento donde nosotros tenemos que hacer eso. Fíjense que para que esto funcione no se necesita este vector. Ese vector para lo único que nos sirvió es para hacer esta parte de acá, para hacer la estructura, para poder ir guardando las cosas en la medida que nosotros vamos armando el calabozo. Así que toda nuestra atención ahora está aquí. ¿Y qué hacemos con esto? Lo primero es pensar. Y lo que tenemos que pensar es que nosotros vamos a estar en la entrada. Nosotros vamos a estar en la entrada y necesitamos recorrer las partes. Así que para hacerlo la vida, o mejor dicho, partamos con lo obvio. Tenemos que recorrer el arreglo.
Así que, ok, ahí está la dirección que nosotros tenemos que ir. Pero actualmente estamos en entrada, así que para hacernos la vida un poquito más fácil y para que sea más evidente, vamos a llamar eso actual. Mejor dicho, vamos a decir que dentro del ciclo siempre vamos a estar detenidos, parados, paradas en una habitación actual. Así que desde la habitación actual nos están pidiendo que vayamos en cierta dirección. Así que lo que podemos hacer, una de las primeras cosas que podemos hacer es ver si esa dirección es válida. No existe habitación al sur de este. Es para tomar ese caso en consideración. Es para saber si es que podemos ir en esa dirección. Intentémoslo. Intentémoslo. Podríamos decir if actual tiene dirección dir. O aquí mismo podríamos hacer todos los if que preguntan si es que el norte, sur, este, oeste, y en base a eso preguntan. Mejor lo escribo así, más fácil. Y delego eso para más rato. Si no tiene esa dirección, ¿qué hacemos? Tenemos que retornar. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de eso es escribir un mensaje parecido a esto. No existe habitación al sur de E. No existe habitación al de actual get código. Ya, vamos por partes. Ok. Si no entramos al if y continúa, no se les vaya a ocurrir poner, o sea, no está malo, pero es poco elegante si ya sabemos que podemos escribirlo ahí abajo y va a tener el mismo efecto que meter todo ese código dentro del else. ¿Qué nos falta? Podríamos preguntar las cosas que está preguntando acá. Por ejemplo, podría preguntar si es que hay oro. If actual tiene oro. If actual tiene dragón. Si es que tiene oro, bueno, algo tenemos que hacer. De partida tenemos que escribir esto. Si tiene oro, en la habitación actual, get código. Código, por favor. Hay oro. Si es que tiene un dragón, hay que escribir eso. Hay un dragón, mueres. Hay un dragón, mueres. ¿Algo más? Parece que no. Vamos por partes. Entonces, si es que estoy en una habitación actualmente y la habitación no tiene una habitación vecina en la dirección indicada, podemos decir que no existe tanto y retornamos, simplemente terminamos el recorrido. No hay nada más que recorrer. Si es que tiene oro, bueno, tenemos que escribir que la habitación tiene oro. Pero por ahí dice que me debe sumar +1 al oro que me tengo en mi inventario. Así que tenemos que cuenta oro. Tenemos que ir contando la cantidad de oro que esta persona tiene. Ok. Si es que encuentro un dragón, me muero. Termina el recorrido. Y falta la salida. Tenemos un problema. ¿Cómo desde acá yo sé que estoy en la salida? ¿Cómo desde acá yo sé que estoy en la salida? Tengo que preguntarle a la actual si es que es salida. Y tengo que crear el getter para salida. Y voy a copiar esto nomás que está aquí. Voy a decir is salida. Es salida. Okay. Entonces ahora a la actual le pregunto, ¿es salida? ¿O is? ¿Cuándo le puse? Salida y salida. Si es salida, ¿qué tengo que hacer? Saliste del calabozo con
tanto de oro. Sysought. Saliste del calabozo con cuenta oro. Ya. Pero salí del calabozo, así que return. Ya. Bueno, obviamente me falta implementar esa cosa, pero la pregunta que uno tiene, que deberían hacerse es, ¿está bien esto? Páusenlo. Mejor dicho, mírenlo respecto al ejemplo de ejecución que está acá. ¿Está correcto? Vean, imagínenselo, ruteenlo. Piensa en lo siguiente. Fíjense que en el caso de cuando uno se muere, siempre revisa primero si hay oro. De hecho, en la habitación 10, primero revisa si hay oro y después revisa si hay dragón. Así que primero revisa si tengo oro y después tiene dragón. Ok, no hay problema con eso. Cuando salgo del calabozo, primero revisa si es oro y después revisa si es salida. Y después dice, saliste del calabozo. Así que aquí nos falta este print que está acá. Actual, get código. Ya. Es salida y saliste del calabozo. Ok. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que llegamos a una habitación en que estamos en el recorrido? Por ejemplo, imagínense un recorrido de tamaño 10, no sé, y vamos en la habitación número 5 recién del recorrido y esa habitación es salida. ¿Es correcto decir esto? ¿Es correcto decir de que si yo estoy haciendo el recorrido y todavía no llegué a mi última habitación del recorrido, pero en la mitad del recorrido llegué a una salida, ¿es correcto decir que salí del calabozo? Yo diría que lo más correcto es decir de que si habiendo recorrido un recorrido válido, la última habitación de mi recorrido es la salida. Eso es lo que yo diría, que es lo más correcto de decir. Así que si yo voy paseándome por el calabozo y paso por una salida, bueno, ok, era salida, pero todavía quiero seguir recorriendo. Si es que llegué al último y era salida, ok, salí. Pero si llegué al último de mi recorrido y resulta que esa no era salida, debería gatillarse esta. Estás de pie en la habitación no sé cuánto y no sabes qué hacer, porque efectivamente llegaste al final de tu recorrido y la habitación donde estás no era salida. Así que vamos a probar lo siguiente. Fíjense, ¿qué pasa con este for? Ese ciclo for lo que nos fuerza a hacer o lo que nos deja hacer es que ese actual va a ir tomando, va a ir referenciando a cada una de las eh, partes, o mejor dicho, siempre va a ir referenciando a la habitación actual donde estamos parados. Cuando nosotros salgamos del ciclo for, ¿qué va a pasar? Actual va a quedar apuntando a la última habitación donde estuvimos. Así que si se nos acaba el recorrido que nosotros queremos hacer y el actual es salida, entonces salí del... Ahora, si no, lamentablemente, estás de pie en la habitación no sé cuánto y no sabes qué hacer. Y esto pareciera que tiene mejor funcionamiento. Ahora, obviamente tenemos que implementar esa cosa, así que la vamos a implementar ahora mismo. Y vamos a hacer unos if que voy a copiarlos de acá abajo porque no me quiero cansar.
Ya, borrar, 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 borrar. Y aquí voy a escribirlo de forma abreviada porque, fíjense, la forma como tal vez que ustedes están imaginando es preguntar algo así. Si la dirección es norte, entonces if this norte es distinto de null, entonces return true, y en caso contrario, return false. Y está correcto. Ese es como, desde el punto de vista lógico, está bien. Pero esta cosa podemos abreviarla. Return tanto. Páusenlo si no se, si se les complica. Esto significa que, fíjense la pregunta que se está haciendo. La referencia al norte a partir de esta instancia es distinto de null, y la respuesta a eso simplemente pueden ser dos cosas, o verdadero o falso, que es justamente lo que nosotros estamos preguntando. Sur, este, oeste. Así que, obviamente no es necesario que se aprendan esto de memoria, si tiene cierta lógica. Y si no, pueden seguir usando el if dentro del if. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es poner a prueba lo que acabamos de escribir. Y para eso vamos a usar el archivo. Aquí hay un archivo. Y necesito saber cuál es la ruta donde está este archivo. Este archivo está puesto acá. Así que cuando abramos el archivo tengo que especificar la ruta completa. Y tengo que dar vuelta a estas cosas por razones que algún día les explicaré. Ya. Confiemos que esto funcione. ¿Dónde está esta cosa? Aquí está. ¿Dónde estamos? Dice no existe habitación al oeste de la entrada. ¿Estoy leyendo bien el archivo? Puede ser que no. Por lo menos no se cae. Significa que pareciera que está leyendo bien esto. Norte, norte, oeste, oeste. Ok. Dice no existe habitación al oeste de la entrada. Entrada, entrada, entrada. Así que hay algún problema. Algo no está sucediendo. Algo no está funcionando. Revisemos. ¿Qué puede estar pasando? Miren. Main, estamos abriendo el archivo. Estamos leyendo origen y final. Estamos buscando la room, etcétera, etcétera. Para tal vez verificar qué está sucediendo, podríamos rápidamente, una vez que terminamos de configurar la estructura de nuestro calabozo, podríamos imprimir todas las rooms. Podría ser. Y para hacer eso, vamos a hacer algo muy rápido. Vamos a iterar sobre todas las rooms hasta que no se nos acaben. Y vamos a imprimirla por pantalla. Así que vamos a hacer aquí un ciclo while. Vamos a ponerle print rooms. Rooms. Para hacerlo más fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiero hacer copy paste de este código que está acá. Recuerden que ese arreglo de rooms no hay una variable que me diga hasta dónde, sino que tengo que recorrerlo hasta llegar a null. Así que por eso quiero hacer esto. Y la posición i. Ahora, si yo ejecuto esto, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque me imprime estas cosas horripilantes que están ahí. Tiene lógica. Hay una razón por la cual está imprimiendo eso. Y eso lo van a saber después. Pero por mientras, simplemente digamos que vamos a llamar a un método que se llama toString de la room. Y ese método lo voy a implementar en la clase room. Public string toString. Ahora, ese método, ¿qué va a hacer? Va a retornar como un string
una representación del estado interno de la room. Entonces va a tener el código, voy a ponerle acá un dos puntos, voy a decir, por ejemplo, norte.get norte. ¿Qué podemos poner acá? Necesito saber el código, pero si es null, se va a caer. Seamos valientes. Código más sur.getCódigo más un espacio más get código más oeste get código. Y falta algo más. Bueno, podríamos ponerle si es salida o no. Es salida más tiene dragón más tiene oro. Claro. No va a funcionar bien porque estos norte, estos sur pueden ser nulls. Entonces apenas lleguemos a una habitación que no tenga nadie al norte, este toString va a caer. Va a lanzar un null pointer exception y no va a funcionar. Entonces lo que tenemos que hacer es protegernos de eso y escribir algo de código que tome en consideración eso básicamente. Así que vamos a ordenar un poco esto para que se vea mejor. Código y aquí. Ya. ¿Qué podemos hacer con esto? Vamos a inventarnos una función interna que se llame getCódigo. GetCode le vamos a poner para no confundirla. ¿Y para qué? ¿Para qué se complica tanto? Para hacer lo que vamos a hacer en un momento. GetCode, norte, sur, este, oeste. Y me faltó este de acá arriba. Es simplemente esta función la vamos a inventar para protegernos del hecho de que si es que la habitación es, si es que R es null, vamos a retornar, no sé, X. En caso contrario, vamos a retornar r.getCódigo. Y código, ¿por qué me está diciendo que...? Una cosa que no me había dado cuenta era que cuando se creó el getCódigo quedó como object. Esto debe ser string. Y ahora sí esto funciona. Entonces fíjense que inventamos esta complicación simplemente por el hecho de que estas cosas pueden ser null. Y quiero imprimirlas. Ok, probemos nuevamente. Y ahí tenemos todas nuestras habitaciones con las conexiones y si tienen oro, etcétera, etcétera. Entonces veamos. A1 está conectada al norte con A2, ok, y la entrada está conectada al norte con el A1, así que al sur de la 1 está la entrada, al sur de la 1 está la entrada. Entonces pareciera que estructuralmente está correcto esto, o sea, se armó la estructura de forma bien, se armó. Así que ¿cuál podrá ser el problema? Bueno, entonces hasta ahí pareciera que está bien. Esto es tan simple que pareciera que está bien y de hecho, si este print lo movemos más para abajo, estos que son puros false, 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 deberían aparecer con trues. Por ejemplo, ahí hay un true, significa que no me acuerdo qué era, pero aquí hay otro, etc. Entonces pareciera que por lo menos hasta ahí está leyendo todo bien. Así que la gran sospecha está acá, en el recorre, que es como la parte un poco más complicada de la lógica que tenemos que hacer. ¿Y sabes cuál es el problema? Nunca nos estamos moviendo de habitación. Estamos bien considerando las direcciones en las cuales nos tenemos que mover, pero en ningún momento nos estamos moviendo de actual. De hecho, fíjense, actual se asigna una sola vez y de ahí lo único que se hace es preguntarle cosas. Pero en ningún momento efectivamente nos movemos a partir del actual en la dirección en la cual tenemos que movernos. Y eso tenemos que corregir. Así que, fíjense que si
llegamos al final del ciclo for, o sea, básicamente ahí, deberíamos movernos a la siguiente habitación, a partir de la actual. Algo así. La idea de este método es que a partir a una habitación en particular le decimos que nos vamos a mover en la dirección correcta, o sea, la dirección que estamos indicando, y nos debería retornar cuál es la habitación que está conectada a partir de esa habitación. Se puede hacer de otras formas. Efectivamente, podemos acá mismo hacer un ciclo, un if con todo el trabajo sucio que hay que hacer, pero ¿para qué contaminar más el código si ya está excesivamente contaminado? Así que vamos a implementar esta operación. Y evidentemente tenemos que hacer algo parecido a esto. Si queremos movernos hacia el norte, hay que retornar el norte. Si hacia el sur, tenemos que retornar el sur. Hacia el este. Hacia el oeste. Y el Eclipse nos va a reclamar porque puede que exista la posibilidad de que la dirección no sea ni N, S, ni E, ni O, así que nos reclama que por favor pongamos acá un valor por defecto, que sería null en este caso. Probemos. Y ahora sí, se parece un poco más a lo que dice acá. En la habitación A2 hay oro. No existe habitación al oeste de las 5. ¿Esa cuál será? Habitación A6 salida. El A2 hay oro. Estás de pie en el A10. No sabes qué hacer. Falta ese del oro. Etcétera. En la habitación tanto. Lo primero que vamos a hacer es agregarle unos print, porque me molesta no poder leer esto. Así que, ¿qué tenemos que hacer? La forma más fácil de hacer esto es agregar un print acá. Ahí borremos este print de las rooms que están aquí. Ok, nos estamos acercando. Estamos casi a punto de terminar esto. Ya, entonces dice la habitación A2 hay hora, la habitación A6 es salida, saliste del calabozo. Ok. La habitación A10 hay oro, hay un dragón, mueres. Aquí hay un problema acá. En la habitación A10, A2 hay oro, en la 4 hay un dragón, mueres. Estás de pie en la habitación A2 y no sabes qué hacer. Pero faltó el oro de la habitación A2. No existe esa habitación al sur de la entrada, correcto. Y aquí hay un problema. Bueno, depuremos nuestro código, a ver si realmente funciona o tenemos que escribirlo de nuevo. Ya. Entonces, después de revisar esto, dice, aquí está, en la habitación hay oro. La principal diferencia es que hay hay algo que es diferente entre nuestra interpretación de lo que debería ser y lo que está escrito en el problema. De partida, pareciera que el problema, a medida que avanza en el recorrido, si es que encuentra una salida, sale. Así que simplemente para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover eso para allá. Y esto es peor. ¿Y por qué es peor? Porque estamos considerando las cosas en el orden incorrecto. Fíjense, de acuerdo a este esquema, si es que estamos en una habitación que es salida, pero queremos seguir andando, pero en la dirección que queremos seguir andando no hay conexión, lo primero que nos va a decir es que no existe habitación a la dirección correcta. Entonces, bajo este esquema, lo primerísimo que tendríamos que hacer básicamente, o mejor dicho, el check de si hay salida a la dirección que andamos buscando debería ser básicamente lo último. Verificamos si es que hay oro, si es que tiene dragón, si es que al llegar a una habitación salimos del calabozo, y si eso no se cumple, ahí recién vemos si nos vamos a mover en la dirección que necesitamos movernos. Salida, saliste del calabozo, no existe. En la habitación tanto
hay oro. eh, ¿Por qué? ¿Por qué no obtenemos el mismo resultado que lo que está escrito acá? O por lo menos algo parecido. O sea, hay cosas que están, pero por ejemplo en el tercer caso dice estás de pie en la habitación tanto, pero ¿qué pasó con la habitación A2 que hay oro? ¿Por qué no dice que hay oro? Depuremos. Esto es algo que tienen que aprender a hacer. Bien. En este caso particular, simplemente lo que voy a hacer es acá, voy a ir poniendo un print cada vez que me voy moviendo. Entonces voy a decir actual, voy a ponerle actual.toString. Y el toString funciona, el toString me retorna el estado interno del objeto. Pero además de eso, le voy a poner aquí al final algo que me diga en qué dirección nos vamos a mover a partir de ese actual. Fíjense que la primera vez, el actual es la entrada. Vamos a ver cómo se comporta esto. Y revisemos el tercer caso, porque el tercer caso está interesante. Tercer caso. Tercer caso. Y el tercer caso es el caso que está acá. En la primera vuelta del for, el actual es la entrada, porque efectivamente todos parten en la entrada. Y de ahí nos queremos mover al norte. El norte de la entrada es el A1, así que en la siguiente vuelta del for estamos en A1. Y desde A1 queremos movernos al norte, y al norte de la 1 está la 2. Pero fíjense que no hay un print, no dice actual tanto. ¿Por qué? Porque terminó el for, terminó el ciclo for. Literalmente se terminó el for, porque se terminó el ciclo for. Estamos en el tercer caso, 1, 2, 3. Hay dos movidas al norte, así que entrada norte, siguiente norte. Entonces hay que analizar ese caso. Pero ese caso quedó fuera del for. Detengan el video y piénsenlo un poco. Lo que pasó es que entrada nos movemos al norte, llegamos al A1, desde A1 vamos al norte y actual apunta ahora al A2, pero salimos del for. Así que lo que está sucediendo es que llegamos a esta línea y nos está diciendo algo que es incorrecto. Porque puede que en ese punto la habitación en la que estamos puede que sea salida, por ejemplo. Puede que no, puede que sí, pero falta que analice la habitación para saber si hay oro, si es que hay un dragón, si es que morí, etcétera. O sea, puede que esto no tome en consideración todas las habitaciones que tiene que considerar. O sea, básicamente hay que repetir este análisis aquí afuera del actual. Para saber si tenía oro, si es que tiene un dragón o si es que era salida. Ahora, obviamente es como preocupante el hecho de tener literalmente el mismo código repetido dos veces. Eso se puede factorizar en el sentido de sacar eso acá, sacar lo que está ahí abajo, llevarlo a una función. Pero tal cual, probemos si funciona. Entonces estamos en el tercer caso. Tercer caso. Y ahora sí se parece mucho más a lo que tenemos que obtener. En la habitación hay oro, pero estás de pie en la habitación y no sabes qué hacer porque saliste. En la habitación hay oro y hay un dragón y te mueres, etcétera. Entonces pareciera que ya está mejor. Ahora, como el video ya está muy largo, lo último que vamos a hacer es factorizar estas dos cosas, porque está muy feo el hecho de que el código esté repetido. Sé que es copy-paste copiar y pegar y es súper fácil, pero con Eclipse también es fácil. Vamos a extraer un método que se llama analizar actual. Si esto no va a funcionar bien,
¿Por qué? Porque tiene el cuenta oro y el cuenta oro mm, debería retornarlo. Bueno, se los dejo como... No, ¿saben qué más? Mejor déjelo como está, porque se complica el hecho de que este código que está acá, este código que está acá, depende de esa variable, cuenta oro. Entonces, si factorizamos eso y lo dejamos afuera, tenemos que ingeniarnos una forma de mantener actualizada esa variable en todos los casos. Y además, señalizar cuando es necesario que aquí retorne. Y eso está complicado. Prefiero dejarlo tal como estaba, aunque está feo. ¿Ya? Entonces, en este caso particular hay que tomar en cuenta de que puede que la última habitación, la que queda fuera del ciclo for, sea salida, tenga dragón, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí todo empieza a funcionar un poco mejor. ¿Ya? Así que después de una hora, un poco más de video, esta es la solución, una de las soluciones posibles. De hecho, en la pauta que se entregó hay otra solución que es como un poco diferente, es como el mismo espíritu, pero está implementada de forma diferente. Así que espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.